Hola niños, soy la tía Carolina y hoy los voy a acompañar en una nueva clase de lenguaje con este texto que tenemos acá de nuestro libro Actus de la página 36 y que pertenece a la clase 7. Y el texto que vamos a leer es el Ruiseñor, que es la primera parte. ¿Ya? En esta clase vamos a leer la primera parte y en unas clases futuras vamos a continuar con este texto y terminarlo. Recuerda que tienes que tener a la mano tus lápiz, tu goma, los lápices de colores para subrayar, tus tips para la lectura, ¿ya? Recuerden que tienen que tenerlos en su celular o en el computador a mano para poder realizar la lectura y seguir los pasos. Teniendo todo eso listo, nuestros materiales listos, podemos empezar a la cuenta de 1, 2, 3. Ustedes ya con las lecturas anteriores recuerdan que el primer paso antes de leer el texto es identificar el tipo de texto. Tenemos que identificar el tipo de texto que es el que vamos a leer, ¿ya? Y volvemos a recordar, miren bien qué tipo de texto puede ser. Yo aquí le puedo dar una pista. El texto es literario, ¿ya? Por lo tanto, en los textos literarios tenemos narrativo, que podría ser lo que vamos a leer, un cuento, una fábula, una leyenda o un mito. Lírico, que también podría ser el texto que vamos a leer, canción, un poema, una oda, o dramático, una obra de teatro, ¿ya? Entonces piensen bien qué tipo de texto literario puede ser el que vamos a leer. Y ahora vamos a empezar con nuestra lectura. Para empezar con la lectura, recuerden que tenemos que enumerar los párrafos y subrayar el título, que serían el paso primero y segundo de durante la lectura. Entonces buscamos el título. En este caso yo lo voy a colorear encima, ¿ya? El Ruiseñor, que sería la parte 1. Y acá lo interesante, vamos a hacerlo y no lo hemos hecho en los otros textos porque no ha aparecido el autor. También lo vamos a subrayar. El autor es Hans Christian Andersen y él vivió entre 1805 y 1875, hace muchos años atrás ya. Luego de realizar estos pasos, sabemos que tenemos que enumerar los párrafos. En este texto nos va a costar un poquito más encontrar los párrafos, ¿ya? Porque hay párrafos más pequeños o párrafos más extensos como el que está al principio. Aquí tenemos un gran párrafo que empieza con mayúscula y termina en punto aparte. Entonces tenemos el primer párrafo, segundo, tercero, cuarto, estos dos son los cuartos, quinto, sexto. Y seguimos con nuestra otra hojita. Arriba es el sexto, séptimo acá, octavo, noveno, miren esto, aunque sean cortitos igual son párrafos, ya. Décimo, que es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16, acá, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 24 párrafos tiene este texto. Niños, les comento,
Para hacer la lectura más rápida, yo solamente voy a guiar la parte del subrayado y encerrar las palabras que desconocemos en la primera plana del texto, ¿ya? Y la segunda plana, yo quizá le puedo ir dando pistas donde subrayar las palabras y ustedes encerrar las palabras desconocidas, ¿ya? Para que vayan siendo un poquito más independientes y también ustedes lo puedan ir haciendo solitos. Entonces quedamos. La primera plana los voy a apoyar yo con el subrayado de las palabras claves y encerrar las palabras que no conocemos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Con eso podríamos empezar. Entonces empecemos a leer. El Ruiseñor, parte 1. Hans Christian Andersen es su autor. En China, como sabes, el emperador es chino. Y chinos son también todos sus súbditos. Hace ya muchos años de esto, pero por eso mismo, antes de que se olvide, merece la pena que escuches esta historia. El palacio del emperador era el más espléndido del mundo, todo él de la más fina porcelana, tan precioso pero tan frágil que había que extremar las precauciones antes de tocar nada. En el jardín abundaban las flores más preciosas y de las más maravillosas. Prendían campanillas de plata, tintineaban para que nadie pudiera pasar ante ellas sin observarlas. Sí, en el jardín del emperador todo estaba diseñado con sumo ingenio, y era tan extenso que hasta el mismo jardinero desconocía dónde estaba su final. En el caso de que lograras alcanzarlo, te encontrarás con el bosque más espléndido, con altos árboles y profundos lagos. Aquel bosque llegaba hasta el hondo mar, que era de un azul intenso. Grandes embarcaciones podían navegar bajo las ramas, y en ella vivía un ruiseñor que cantaba como los ángeles. Tan bien lo hacía que incluso el pobre pescador, a pesar de sus muchas preocupaciones, cuando salía por la noche a recoger las redes, se detenía a escuchar su alegre canto. Entonces aquí vamos a subrayar las palabras claves. Ya acuérdense que pueden ser otras, si no están de acuerdo con las que yo subrayé, ustedes igual pueden subrayar otras, ¿ya? Vamos a subrayar la primera línea en China, emperador. Hace ya muchos años. Vamos más abajito, subrayar la palabra palacio, espléndido, fina porcelana, flores. Vamos a subrayar en el jardín que todo estaba diseñado con ingenio y que era extenso. Vamos a subrayar la palabra bosque hasta el hondo mar. Vamos a subrayar que bajo las ramas vivía un ruiseñor en ese mismo bosque, ¿cierto? Y había un pescador que se detenía a escuchar su alegre canto. Hasta ahí vamos bien, creo, ¿cierto? Vamos a encerrar las palabras que desconocemos. En este caso pueden ser las que yo encuentre, o puedes ver otra que a ti o que tú no sepas el significado y también la puedes encerrar, ¿cierto? Entonces voy a encerrar la palabra espléndido. Aquí en la 1, 2, 3, 4, en la quinta línea. La palabra porcelana, en la sexta línea. Abundaban, extenso, intenso, y eso sería en este párrafo. ¿Seguimos la lectura? Dios mío, qué trinos más hermosos, exclamaba, pero tenía que atender a sus tareas y se olvidaba del pájaro, aunque solo hasta la siguiente noche, al escucharlo de nuevo repetía: Dios mío,
¡Qué melodía tan hermosa! Vamos a subrayar aquí o destacar. Dios mío, qué trinos más hermosos, ¿ya? Y vamos a encerrar la palabra trinos. Seguimos con el párrafo 3. De todos los países del mundo llegaban viajeros a la ciudad imperial, a la que admiraban tanto como al palacio y al jardín. Pero cuando veían al ruiseñor, siempre decían: pero esto es lo mejor. Entonces vamos a subrayar la palabra viajeros. Oían al ruiseñor y decían: esto es lo mejor. ¿Ya? Vamos a encerrar la palabra admiraban. Ya, hasta aquí. ¿De qué me habla el texto? Ya, estos 3 párrafos que hemos leído. ¿De quién se puede tratar la historia? ¿En qué país está localizada la historia? ¿Qué personajes salen hasta ahora? ¿Ya? Puedo hacerme todas esas preguntas en lo que llevo del texto. Sigo con el párrafo 4. De regreso a sus tierras, los viajeros lo contaban y los sabios escribían muchos libros sobre la ciudad, el palacio y el jardín, pero no olvidaban nunca el ruiseñor, al que consideraban lo más importante. Y los poetas componían inspiradores poemas sobre el ruiseñor que cantaba en el bosque junto al hondo mar. Vamos a subrayar las siguientes palabras. Los viajeros contaban, pero no olvidaban nunca al ruiseñor, que era lo más importante. Ya eso repetían en las historias que ellos contaban del ruiseñor. Y que los poetas componían poemas sobre el ruiseñor. ¿Ya? En esta parte del párrafo no encontré palabras desconocidas, pero si hay alguna que ustedes quieran encerrar, lo realizan. ¿Ya? Seguimos con la lectura del párrafo 5. Seguimos con el párrafo 5 y 6. Aquellos libros dieron la vuelta al mundo, y algunos llegaron hasta el emperador. Sentado en su trono de oro, leía y leía, y de vez en cuando hacía con la cabeza gestos de aprobación, pues le complacía leer aquellas magníficas descripciones de la ciudad, del palacio y del jardín. Pero lo mejor de todo, sin embargo, es el ruiseñor, decía el libro. ¿Qué es esto?, gritó el emperador. ¿El ruiseñor? Jamás he oído hablar de él. ¿Hay un pájaro semejante en mi imperio y precisamente en mi jardín? Ya, chiquilla, aquí yo adelanté un poquito el trabajo y subrayé la palabra libros que llegaron hasta el emperador. Subrayé lo que terminaban, la frase con la que terminaba cada libro, pero lo mejor de todo, sin embargo, era el ruiseñor. Y en el párrafo 6, el emperador, y que jamás había oído hablar de él. ¿Ya? Seguimos con nuestra lectura. ¿Ya? Después del párrafo 7, yo voy a dejar de subrayar. ¿Ya? Ese trabajo va a quedar para ustedes como una tarea. Ustedes deberán subrayar las palabras claves y encerrar las palabras desconocidas con su lápiz mina. ¿Ok? Nadie me ha hablado de él y tengo que enterarme leyéndolo en los libros. Y entonces llamó al mayordomo del palacio, que era tan importante que cuando una persona de rango inferior se atrevía a dirigirle la palabra para preguntarle algo, se limitaba a contestar que no significaba nada. Entonces, como les dije, este es el último párrafo que realizo el subrayado junto con ustedes. Aquí subrayé: y entonces llamó al mayordomo de palacio. Y como palabra desconocida encerré rango. ¿Ya? Seguimos con la lectura del párrafo 8. Tenemos aquí un pájaro extraordinario llamado ruiseñor, dijo el emperador. Dice que es lo mejor que existe en mi imperio, pero no me han hablado nunca de él.
Nunca he oído ese nombre, dijo el mayordomo. Jamás ha sido presentado en la corte. Pues ordeno que venga aquí, esta noche, a cantar para mí, dijo el emperador. El mundo entero conoce lo que tengo, menos yo. Jamás he oído ese nombre, repitió el mayordomo. Lo buscaré y lo encontraré. ¿Pero dónde encontrarlo? El mayordomo subió y bajó todas las escaleras y recorrió las salas y pasillos. Nadie de cuantos interrogó había oído hablar del ruiseñor. Y el mayordomo, volviendo al emperador, le dijo que probablemente era una de esas fábulas que ponen en los libros. Vuestra Majestad Imperial no debe creer todo lo que se escribe. Son fantasías y algo que llaman magia negra. Pero el libro donde lo he leído me lo ha enviado el poderoso emperador del Japón, dijo el soberano. Por lo tanto, no puede contener falsedades. Quiero oír al ruiseñor, que acuda esta noche a mi presencia. Es mi imperial deseo. Si no se presenta, todos los cortesanos serán pateados en el estómago después de cenar. Trispi, dijo el mayordomo, y corriendo a subir y bajar las escaleras y atravesar las salas y pasillos y media corte corriendo con él, pues a nadie le hacía gracia que le dieran patadas en la barriga. Todos preguntan por el extraordinario ruiseñor, conocido por todo el mundo, pero que la corte no conocía. Finalmente dieron en la cocina con una pobre moza que dijo: «Dios mío, ruiseñor, pues claro que lo conozco. ¡Qué bien canta! Todas las noches me permite que lleve algunas sobras de la mesa a mi pobre madre enferma, que vive cerca de la playa. Y al regresar estoy tan cansada que me siento a descansar en el bosque. Entonces oigo al ruiseñor, se me llenan los ojos de lágrimas, como si me besara mi madre. Es un recuerdo que me embarga de emoción». «Pequeña friegaplatos», dijo el mayordomo, «te daré un empleo fijo en mi cocina y permiso para ver comer al emperador si nos traes al ruiseñor, pues está citado para esta noche». Todos se dirigieron al bosque, donde el ruiseñor solía cantar. Media corte formaba la expedición. Nada más llegar, comenzó a mugir una vaca. «¡Oh!», exclamó un cortesano, «ya lo tenemos, pero qué fuerza tan extraordinaria para un animal tan pequeño. Sin embargo, estoy seguro de haberlo oído antes». «No, eso es una vaca que muge», dijo la muchacha. «Aún tenemos que andar mucho para llegar al sitio». Luego oyeron las ranas croando en una charca. «¡Magnífico!», exclamó el capellán imperial de los chinos. «Ya lo oigo, suena como una campanilla de iglesia». «¿Qué va? Si son las ranas», contestó la moza. «Creo que pronto lo oiremos». Y enseguida el ruiseñor se puso a cantar. «¡Es él!», dijo la muchacha. «Escuchen, escuchen, allí está». Y señaló un pajarito gris posado en una rama. Colorín colorado, este texto continuará en otra clase. Como siempre, recuerden volver a leer el texto y responder a las preguntas o el trabajo que deban realizar después de leer el texto, volviendo a los párrafos, ya si tienen dudas. Eso, muchos cariños, cuídense mucho, utilicen mascarillas si es que tienen que salir, y los queremos mucho, la tía Andrea, la tía Elizabeth y yo, la tía Carolina. Nos vemos pronto en una nueva lectura, que estén bien, besitos.